Ahora sí, permítame. Muy buenas noches a todas las personas que se están conectando a través del Facebook Live del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. A nombre de nuestro presidente, el maestro José Rafael Pérez Vargas, le damos la bienvenida y agradecemos la facilidad para poder estar haciendo esta transmisión a través de las redes sociales del propio colegio. El día de hoy vamos a charlar sobre los paradigmas del Fonden y del Fopreden. Esto es, a manera de broma, presionados por la doctora Nacheli Ruiz, que cuando puse una publicación en redes sociales, puso su comentario sobre que algo deberíamos hacer en este tema y encantado de la vida comentándolo con mi buen amigo César Flores, a cargo también de la conducción de este programa. Pues inmediatamente tomamos manos a la obra y decidimos hacer esta información, sobre todo por la manera en que se ha estado manoseando la información a raíz de las emergencias y los desastres que han estado sucediendo en nuestro país. Algunos por causas naturales, otros por causas antrópicas, pero muy bien. En esta sesión nos va a acompañar la doctora Nacheli Ruiz Rivera, coordinadora de SURSA, el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, el doctor Pacífico Orantes. Buenas noches, muy agradecido que haya aceptado la invitación también, especialista en el tema de el Fonden desde el enfoque de gobierno federal, el doctor César Flores Sánchez también, que ya platicamos la charla pasada, la amplia experiencia en los tres niveles de gobierno, y se integrará en un momento más el maestro Mario Ruiz Velázquez, también desde el enfoque de la perspectiva privada. Muy bien. A manera de introducción, quiero comentar que sobre generalidad del Fonden y posteriormente nuestros panelistas, la doctora Nacheli Ruiz, el doctor Pacífico Orante, el doctor César Flores, tomarán ellos desde su perspectiva, su experiencia, este tema del Fonden, de lo que yo me encargaré un poquito de hacer una introducción sobre lo que ha sido el Fonden a través de la historia, de manera muy breve, y le pediremos a nuestros panelistas que hablen desde su enfoque. También para ver qué es lo que podemos esperar en un futuro ya no muy lejano sobre eh, los recursos que se tienen destinados para la atención de los desastres de origen natural en nuestro país. Pues buenas noches nuevamente a todos y todas que nos acompañan y estaremos pendientes de sus comentarios a través de las redes sociales del Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgos y Protección Civil. El Fideicomiso para el Fondo Nacional de Desastres, mejor conocido como Fonden en nuestro país, fue un mecanismo presupuestario creado en 1996 y que inició su operación en el año de 1999 con el objetivo de proporcionar recursos de manera rápida y efectiva para la rehabilitación de infraestructura federal y estatales dañadas por desastres de origen natural, así como apoyo a las personas afectadas. Funcionaba como un fideicomiso administrado a través de manobras que gestionaba los recursos destinados a la reconstrucción y contrataba mecanismos financieros como seguros o bonos catastróficos para transferir dichos riesgos. Además, contaba con un fondo de atención de emergencias destinado al auxilio inmediato como víveres, materiales de abrigo, medicamentos, y una vez que se decretaba una emergencia o desastre natural, se aplicaba ese primer recurso contingente. La activación de los recursos del Fonden dependía de la Secretaría de Gobernación, a donde estaba escrita la Coordinación Nacional de Protección Civil, mediante dos tipos de declaratoria, la primera de emergencia y la segunda de desastres, donde permitía el pago directo a contratistas encargados de obras de reconstrucción. Recibía financiamiento anual desde 2011 por alrededor de 800 millones de dólares, formando parte del presupuesto federal a través del fideicomiso. Y durante su existencia, el Fonden estuvo compuesto por dos programas claves.
el que ya todos conocemos con el nombre propio del Fonden para la reconstrucción y el programa de prevención para reconstrucción y rehabilitación y el programa para la prevención de desastres naturales, FOPREDEN. En sus primeros años, la mayoría de los recursos se destinaban a actividades ex post, o sea, quiere decir que rehabilitación y reconstrucción del impacto de los desastres, y aunque con el tiempo también se empezaron a destinar fondos para la prevención. En su origen, la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establecía que se debía asignar al menos el 0.4% del gasto programable federal al Fonden y Forfeden. Sin embargo, esta obligatoriedad fue eliminada en el año 2020. Actualmente, según hemos dado cuenta en varias noticias y por declaraciones del propio gobierno federal, el presupuesto de egreso de la federación plantea un gasto total neto cercano a los 9.2 billones de pesos y el monto asignado para desastres naturales ronda alrededor de 19.133 millones de pesos, lo que representa un menos del 2% del gasto programable federal. Actualmente también sabemos a través de diversas autoridades que el gobierno federal cuenta con recursos para atender los desastres naturales. Estoy refiriéndome por el nombre propio de el instrumento financiero para los desastres naturales. Sin embargo, en el año, a raíz de su desaparición, en el año 2021, por el Congreso de la Unión, que desapareció los fideicomisos administrados por el gobierno federal, se crean dos lineamientos. El primero es publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto del año 2021, denominado Acuerdo por el que se emiten los lineamientos de operación específicos para atender los daños desencadenados por fenómenos naturales perturbadores. Y en el año 2023, en el propio Diario Oficial de la Federación, se promulga el acuerdo que establece los lineamientos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales. Esto es lo que actualmente tenemos. Para iniciar con este conversatorio, con este panel, yo quisiera pedirle al doctor Pacífico Orantes que nos diera su comentario inicial sobre el Fonden y si considera pertinente sobre el Fonden también. Adelante, doctor, bienvenido. Le damos también la bienvenida al doctor, al maestro Mario Ruiz Velázquez a este foro. Adelante, doctor Pacífico. Bien, buenas noches, muchas gracias por invitarme a este foro. Y bueno, me gustaría iniciar esta plática con una muy breve explicación de el Fonden, no en cuanto a su operación en principio, sino más bien por qué existe o por qué existió y por qué existe la necesidad de contar con recursos específicos para la atención tanto de la emergencia, la reconstrucción y por supuesto la parte ex ante, es decir, la prevención de desastres. En principio les quiero comentar que todo desastre de origen natural, los de origen, los de otro origen tienen una naturaleza jurídica diferente. Me quiero enfocar en los desastres naturales. Pues bien, todo desastre natural, como todos sabemos, se inicia con una construcción social que provoca que los peligros inminentes de la naturaleza se conviertan en riesgos y que estos riesgos se materialicen y una vez materializados va a provocar algún tipo de daño tanto en los bienes como en las personas. En los bienes, pues bueno, sufren daños tanto el sector público como el sector privado, tanto en infraestructura productiva como en infraestructura operativa. Para la reconstrucción de daños se requieren recursos. Tanto las personas, es decir, yo o alguno de ustedes, como los gobiernos, siempre vamos a tener riesgos de sufrir algún percance. Percances cotidianos, percances catastróficos. Para los percances cotidianos, es decir,
aquellos que van a implicar la erogación de recursos, pero que por su frecuencia y naturaleza no puedo yo transferir el riesgo a través de un seguro, ¿no? Hablemos de automóviles, eh, puedo preferir transferir el riesgo adquiriendo un seguro, puedo preferir no transferir el riesgo y asumir el riesgo de tener algún tipo de accidente. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo hago frente a este tipo de percances? En lo personal y a nivel gubernamental, las formas son, número uno, tener un seguro que cubra cualquier daño. Número dos, asumir que puedo tener algún tipo de percance y decidir ir ahorrando recursos para que cuando este percance, este riesgo se materialice, cuente yo con el financiamiento propio para poder solventarlo. Y hay una tercera vía. La tercera vía es que pida yo un préstamo, que utilice yo una tarjeta de crédito y así salir del problema. Con los gobiernos pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, la naturaleza jurídica de los recursos públicos hace que la ejecución de los recursos no sea tan sencilla como meter la mano en el bolsillo y sacar el dinero. Más bien, como todo lo que tiene que ver con la administración pública, aunque algunos opinen que no tiene mayor ciencia, en realidad sí tiene ciencia. Y la administración pública está regida por un marco normativo. Este marco normativo hace que, aunque algunos consideren que es burocrático realizar procedimientos y procesos, pues es necesario tanto para garantizar el uso correcto de los recursos como para evitar en la medida de lo posible los actos de corrupción. Así pues, el FONDEN como tal es operacional a través de un fideicomiso. Un fideicomiso es un contrato, no es una figura jurídica de naturaleza contrato mercantil. Un contrato que hace, en este caso, el gobierno federal a, perdón, un banco de desarrollo, Banobras. Este contrato mandata, está compuesto por un fideicomisario, un fiduciario, una institución fiduciaria y un fideicomitente. El fideicomitente es quien aporta los recursos, el gobierno federal, una institución fiduciaria, en este caso Banobras, y un fideicomitente que son las dependencias y entidades del sector público federal, perdón, sujetas a estos recursos. ¿Por qué una figura de fideicomiso? Porque la figura de fideicomiso permite agilizar la ejecución de los recursos, dada la naturaleza precisamente de ser un contrato, y que se puede contar con recursos presupuestales ya asignados y en una cuenta bancaria, y eso facilita, sí, facilita en un fideicomiso la ejecución de los recursos. Esto no significa que sea un cheque en blanco y que quienes estuvieran a cargo del Fonden pudieran haber dispuesto de los recursos a como mejor les pareciera. Había reglas de operación que se decían los procedimientos para la aprobación de los recursos y para la ejecución de los recursos. Claro, facilitaba y teníamos tiempos en los cuales una emergencia había que primero comprobar que efectivamente existía la emergencia, y una vez comprobado a través del organismo técnico responsable, pudiera, si es una emergencia de carácter hidrometeorológico, bueno, el sistema el meteorológico nacional. Si es de carácter tectónico, bueno, el sistema de sismos, el sismológico nacional, perdón. En este sentido, el FONDEN era un mecanismo de retención de riesgo, es decir, para aquellos casos en los que la frecuencia de los eventos es continua, y también que se presentan de manera frecuente. Evidentemente, existen y han existido eventos catastróficos que también se atienden a través del FONDEN,
Sin embargo, también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desarrolló instrumentos de transferencia de riesgo a través de la adquisición de seguros catastróficos, algunos muy especializados como el campo, otros más generales, y también se emitieron bonos catastróficos en los cuales el sector privado invertía obteniendo una ganancia, evidentemente, a través de intereses, y en caso de que se cumplieran los requisitos establecidos en ese bono catastrófico, se podía llegar o no, y se materializara conforme las condiciones establecidas, se podía tener acceso a esos bonos catastróficos. El Fonden es una parte era una parte de todo este entramado que garantizaba contar con recursos suficientes y necesarios para la atención de emergencias y para la atención de la reconstrucción. Y bueno, teníamos el FOPREDEN, que en realidad ahí sí puedo hacer una crítica, empezaría con una crítica, no se le asignaban los recursos suficientes para las necesidades de prevención de desastres que tiene nuestro país. Hasta ahí dejaría esta primera intervención, muy general, cómo funcionaba y para qué se requiere un fondo de esta naturaleza. Muchas gracias, doctor. Bueno, cedo la palabra a la doctora Nacheli Ruiz. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, pues es cierto lo que decía Mariano al inicio. Esta conversación inició como un post de Facebook en el cual hablábamos justamente como la necesidad de abundar en la discusión pública sobre el financiamiento del riesgo. Y creo que esta primera intervención yo quiero enfocarme en justamente las alternativas, que ya habló un poco de eso el doctor Pacífico, sobre qué alternativas tenemos para financiar. Y creo que, bueno, una de las primeras cosas que a mí me gustaría como expresar es que a mí me preocupa mucho que la conversación pública esté centrada solamente en uno de los múltiples instrumentos y solamente en uno de las necesidades de financiamiento que es en la emergencia. Creo que si hablamos de gestión integral de riesgos, tendríamos que problematizar cómo financiar todo el proceso de gestión de riesgos y no solamente centrarnos en el debate de dónde sale el dinero o si hay dinero, sino también cómo se gasta el dinero. A mí me preocupa mucho que no estemos hablando de cuáles son las reglas de operación y de cómo estamos, digamos, canalizando ese gasto para que sea un gasto que pueda redituar en resiliencia estructural y que pueda redituar en reducción de vulnerabilidad social y de alguna manera como alimentar esa perspectiva del daño cero o del desastre evitado que estamos tratando de ver en el futuro, ¿no? Me parece que ese es como uno de los grandes, digamos, ausentes del debate público. Y como ya se mencionó, pues está la vía de transferencia de riesgos, pero también otra de las cosas que a mí me preocupa mucho, que de hecho, afortunadamente estoy viendo los comentarios de Facebook, ya por ahí lo sacó nuestro estimado colega Luis Eduardo Pérez, el riesgo en ciertas perspectivas se está viendo, o sea, es un pasivo, ¿no? Es un, digamos, elemento latente de las actividades de la sociedad y como pasivo tenemos como que verlo desde varias estrategias o desde varios puntos de vista. Uno, sí es pensar cómo podemos individual y colectivamente generar transferencias de riesgos, pero aquí el problema que veo, que es, a veces, por ejemplo, una diferencia con la visión que comentaba Luis Eduardo de los seguros de autos, es que no todas las causas de los riesgos son necesariamente individuales. Entonces, para muchas de las personas y colectivos vulnerables, los riesgos no son circunstancias que ellos puedan asumir económicamente ni de la cual sean directamente responsables. Son problemas públicos que se van creando por urbanizaciones mal planeadas, son problemas públicos que se basan en desigualdad, que se basan en
falta de revisión, por ejemplo, de estructuras. En muchas ciudades del país sabemos que no existen protocolos, por ejemplo, para implementar un reglamento de construcciones. Entonces, no son necesariamente cosas que esté al alcance de un individuo reducir y por lo tanto se deba ser responsable de su transferencia. Entonces eso complejiza la discusión porque cuando ocurre un desastre, sí, efectivamente los instrumentos de transferencia son aliados, pero no son toda la respuesta porque no todas las personas pueden asumir la transferencia de riesgos, ¿no? Y una vez que tenemos instrumentos de transferencia, también tenemos que tener formas inteligentes de invertir ese dinero que viene, porque nos va a costar el costo de reposición, o sea, vamos a tener que invertir en lo que cuesta rehacer la casa, en rehacer la infraestructura, en rehacer la carretera, en obtener los bienes y todo eso. Pero la idea, por supuesto, si nos alineamos a lo que mandata el marco de acción de Sendai, pues es no gastarlo a lo sonso, sino generar las vías para poder tener ciertas garantías de que ese gasto va a tener un resultado en el futuro que nos va a permitir reducir las circunstancias en las cuales se crean esos desastres, digamos, con causales múltiples, sociales y demás, ¿no? Y entonces una de las cosas que nosotros comentábamos hace poco justo es como, em, por un lado, en el gasto público que estamos viendo en estos días, por lo menos, vemos como que esa idea del apoyo directo está individualizando el gasto hacia cosas que no necesariamente cumplen con los criterios técnicos y sociales, lo que, digamos, nosotros en vulnerabilidad llamaríamos estructuras de oportunidades. O sea, no cumple con los criterios técnicos y sociales para poder reducir el riesgo de desastre. Entonces, el ejemplo perfecto y el paradigmático que siempre le pongo yo a mis alumnos es cómo es posible que estemos dando gasto para poner techos de lámina en zonas costeras. O sea, es un absoluto absurdo. ¿Por qué estamos haciendo eso? Y eso lo estamos haciendo, y ese es como mi punto principal, porque yo tengo serias dudas de cuáles son las reglas de operación con las cuales estamos operando en este punto, precisamente por lo que hablaba Mariano al inicio, como se ha, digamos, diversificado, se ha de alguna manera dispersado la atención en el gasto y el ejercicio del gasto en tantas instancias del gobierno. En este momento yo no tengo claro cuáles son ni siquiera de dónde sale el dinero, pero por lo menos una vez que sale, cómo se está gastando y cuáles son las reglas de operación para que este se gaste, para que nos dé mínimos lineamientos y garantías de que ese ejercicio de gasto tiene un sentido en la reducción del riesgo de desastre, ¿no? Entonces, eso me parece que valdría la pena comentarlo. No me parece mal que haya muchas instancias involucradas, al contrario, creo que siempre lo hemos dicho, el hecho de que haya múltiples instituciones de alguna manera te da una perspectiva más plural de los impactos y una capacidad mayor de atender impactos múltiples y en cadena que aparecen en los desastres. Pero lo que creo que no está bien es que esas intervenciones se hagan a través de estrategias que no tienen los criterios técnicos apropiados para poder hacer un gasto inteligente o para poder hacer una intervención inteligente. Y ese es el otro problema. Por ejemplo, si ustedes ven los cuestionarios que se están levantando por parte de la Secretaría de Bienestar, esos cuestionarios no están cumpliendo con los criterios internacionales, por ejemplo, de evaluaciones de necesidades post-desastre. O sea, de verdad, yo tengo como esa preocupación en serio, ¿cómo podemos generar estándares que nos permitan hacer ese gasto inteligente? Entonces, tenemos esa dimensión de alguna manera, dispersión o poca claridad de dónde se obtienen los recursos, pero también tenemos esa otra dimensión del gasto. Y eso era una cosa que, por ejemplo, sí tenía Funden, como ya lo mencionaron, ¿no? O sea, podemos tener muchas de las críticas que queramos, pero el asunto es que había claridad de cuáles eran las reglas para operarlo. No quiere decir que las reglas estuvieran bien. Si nosotros revisamos las auditorías del Fonden de algunos de los desastres, vemos que hay muchas críticas a la forma en la que se ejercía el gasto. Y eso es indiscutible, ahí están las pruebas. Pero me parece que ahorita estamos todavía con más indefinición en el gasto y eso creo que es una de las cosas que habría que discutir y revisar con más detalle. Si quieren, lo dejo aquí y ya seguimos conversando luego sobre estos puntos. Y muchas gracias, Nocheli. Nada más aquí
voy a hacer un comentario. En el 2021 se extinguieron alrededor de 109 fideicomisos por parte del Congreso de la Unión, incluyendo que fue de los últimos en extinguirse el Fonden. Se debió obviamente de acuerdo a las críticas que hacía el gobierno y pues obviamente todos los integrantes del partido oficialista por acusaciones de mal manejo y de corrupción. El gobierno federal en su momento eliminó el fideicomiso, fue otro argumento, pero no los recursos como se ha estado manejando hoy en día a consecuencia del desastre en la zona de la Huasteca. Sin embargo, hoy se canalizan de forma directa, centralizada a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eh, pero varios especialistas, algunos medios de comunicación incluso han señalado que la medida pone en riesgo la capacidad de respuesta del gobierno frente a la contingencia que se presenta. Cuando hicimos la convocatoria a nuestros expertos panelistas de esta noche, el maestro Mario Ruiz me señalaba ahí con un comentario algún efecto, pero más que financiero, estructural sobre el manejo del Fonden. Entonces, quisiera darte la palabra, mi estimado maestro Mario Ruiz, para que de tu óptica del sector privado y con tu perspectiva de la administración, pues de recursos, pudieras complementar lo dicho ahorita con Pacífico, con Acheli. Adelante, Mario. Gracias, estimados doctores, doctora Angeli. ¿Qué tal, mi estimado doctor Pacífico, César, Mariano? Pues sí, nosotros lo que tenemos aquí es un instrumento, y lo comenta muy bien Pacífico, pero a mí me gustaría verlo de varios aspectos. El primero, como un instrumento de fideicomiso. Sabemos nosotros que es un fideicomiso en el gobierno, una entidad paraestatal que nos permite a nosotros tener una figura relativamente como empresa. ¿A qué me refiero? La autonomía jurídica de recursos, de decisiones, me permite a mí crear un ente en el gobierno que tenga una dinámica rápida ante un servicio o una necesidad emergente en este caso. Entonces, este mecanismo se crea y tenemos nosotros empresas paraestatales como Pemex, por ejemplo, ¿no? CFE y muchas más. Y en este caso, la figura de los fideicomisos. En estas entidades paraestatales, lo que tenemos nosotros es una participación del gobierno regularmente y por regla 50% más uno del gobierno. Y el otro 40%, y en lo general, son personas especializadas en el tema. Lo que comenta efectivamente la doctora Shelley es de que en este órgano colegiado que toma las decisiones, su órgano de gobierno o comité técnico, en este caso del fideicomiso, pues tiene esta configuración donde tenemos esta agilidad y estas personas que saben del tema para que la inteligencia que comenta la doctora, pues se tomen decisiones de los recursos con la inmediatez que requiere esta figura que nos da la administración pública. Entonces, este es el primer alcance que yo quisiera observar de que es para satisfacer un bien o servicio o una necesidad en este caso, y el gobierno lo utiliza el día de hoy. Entonces, teniendo esta figura del fideicomiso y con esta especialidad en este análisis, en este conjunto de conocimiento para poder destinar recursos en una eventualidad que nosotros relativamente la tenemos programada y cíclica en el caso de la temporada de huracanes, por ejemplo, pues tenemos este pasivo contingente a la mano para la toma de decisiones previamente y inteligentemente en la especificidad del desastre decidida para que se ejerza, ¿no? Ese es un gran constructo. Pero también por el otro lado, tenemos nosotros que escuelas, una vez más, insisto, yo como Copenhague, con Barry Busan, nos hablan un término que se llama securitización y es muy importante hablar de este término en lo personal, porque cuando nosotros securitizamos algo, creamos un diálogo ante una amenaza inminente que nosotros tenemos, donde concuerda el diálogo de los tomadores de decisiones del más alto nivel
con la población. En este caso, una pandemia, un huracán, una inundación, pues es un discurso que es cierto, es un discurso que todo el mundo observa, que es una amenaza que nosotros tenemos y que debemos de tener ciertos tipos de mecanismos para poderla nosotros atender. La securitización lo que nos dice primero es reconocer este tipo de amenazas que crean un discurso y se conectan estos narrativas de los tomadores de decisiones con la población, podríamos decir gobernanza, y que están de acuerdo en eso. La segunda es una amenaza existencial a las personas y fíjense específicamente a las personas que ya vamos orientando más este instrumento, que nos permite nosotros tener este cuidado a la población, este cuidado no solamente y desde el punto de vista de cuidar la vida, los menores daños y pérdidas, sino también observar su alta dimensión y multidimensión de lo que es tener este tipo de instrumentos. Sabemos nosotros que la inmediatez que nos da el impacto de un fenómeno perturbador extremo, pues que si no tenemos una respuesta rápida, las primeras horas, los primeros días tenemos las mayores pérdidas y los mayores daños si no tenemos una respuesta rápida. Regresamos una vez más al concepto del fideicomiso como entidad paraestatal, como empresa, para dar respuesta rápida a esta necesidad en términos de daños y pérdidas. Pero no solamente eso, también tiene que ver, claro, con la infraestructura vital y estratégica. Entonces, regreso una vez más al segundo constructo que es securitización. Y lo que nosotros vemos es tener este diálogo, estamos de acuerdo, tener y observar que esto es una amenaza existencial la que tenemos el día de hoy por los fenómenos que nos atienden el día de hoy en la gestión de riesgos, de desastres, pero que también, ya que nosotros tenemos identificado eso, construimos nosotros un andamiaje institucional para que tengamos una respuesta efectiva ante esta amenaza. Hay amenazas, sabemos, dentro de la seguridad internacional, pues que puede ser guerras o terrorismo, pero esta es una eventualidad rápida que nosotros tenemos que contener, tenemos que contestar, tenemos que dar esos recursos para que podamos tener nosotros los menores daños y pérdidas, repito, en términos de nuestro objeto de estudio, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ese andamiaje y lo construimos, el día de hoy pues tenemos esta respuesta, es decir, la creación del fideicomiso que nos permite a nosotros manejar y decimos, y comentabas Mariano, este fondo de desastres y este fondo de prevención de desastres nos permite en términos de una respuesta rápida, de un enfoque a la comunidad, de una securitización, tener un instrumento efectivo y bueno para la población en términos del cuidado de esta, ya que al final nosotros sabemos y sabemos muy bien que el Estado es el encargado, y lo siempre lo he dicho, nos dice Thomas Hobbes, de la paz y la seguridad del Estado, de la nación y lo que contiene, que somos nosotros y nuestro cuidado. Y en otra particularidad es dar también a mediano o largo plazo esa continuidad de operaciones dentro de este manejo económico que nos permite salir adelante en la sostenibilidad del desarrollo que nosotros tenemos a la mano. Esa es mi primera intervención, queridísimo Mariano. Muchas gracias, estimado Mario. Y bueno, César, te doy la palabra al final de los panelistas porque pues obviamente eres de casa como co-conductor de esta charla, ¿no? Sin embargo, tú durante tu doctorado estuviste trabajando en el tema de Fonden y quisiera ver si pudiera darnos tu opinión al respecto. Bueno, hemos tomado en consideración que en México se crea el Fonden, ¿no? Inventa el concepto del Fonden y se copia por muchos países porque es para atender de pronta respuesta los daños que pudo haber causado un fenómeno perturbador determinado. Y funcionaba muy bien. Había una serie de candados para activar la liberación de los recursos, como ya nos platicaron. Sin embargo, era precisamente para una fase reactiva y hay instrumentos también financieros para una fase preventiva, que son los que nos deberían de ocupar. Entre ellos, seguramente ahorita Mario nos ampliará este concepto, el tema del alertamiento temprano, ¿no? Que sí hay que invertir para poder avisar a la gente. Ya nos pasó
en la costa del Pacífico con Otis en el 23 y nos acaba de pasar ahora ser muy cercano a la costa del Golfo de México en días pasados. Sin embargo, puede tener muchas mejorías, un fondo, un instrumento financiero como lo fue el Fonden en su momento, para poder determinar cuáles pueden ser las vulnerabilidades que pueden ser solventadas con la población. Con determinadas comunidades, porque no todos tienen la misma capacidad de entendimiento para enfrentar un fenómeno perturbador, y no en toda la República son iguales. Tenemos, lo hemos comentado muchas veces aquí, 48 volcanes activos, más de 11,000 kilómetros de litorales, 2 millones de kilómetros cuadrados, tres costas en las que, tres litorales en los que impactan muchos huracanes, y la orografía cambia, y la idiosincrasia cambia, la cultura cambia, y esto debe ser tomado en cuenta para hacer estas inversiones en temas de prevención principalmente. No se trata de juzgar, sino se trata de analizar cuál es la parte en la que se ha fallado en la inversión para reducir el riesgo de desastre. Y como decía Nayeli hace un ratito, es una de las cuatro prioridades del marco de Sendai: invertir para la reducción del riesgo de desastre, invertir para generar por lo menos resiliencia, y que no haya tanto daño y tanta pérdida con al respecto de estos fenómenos, del impacto de estos fenómenos perturbadores. Y dentro de lo que se manejó un poco en la propuesta de la tesis que comentábamos en algún momento, era la creación, así como está el Fortasec o el FAST, que es para fortalecer a las acciones de seguridad pública en determinados municipios, así tendría que haber un fondo para fortalecer los aspectos de prevención en un municipio. Hay municipios que son muy pequeños, hay municipios que son muy grandes, pero hay grupos de municipios que adolecen de las mismas características y que tienen las mismas vulnerabilidades, ¿no? Al recorrer una cuenca en zonas sísmicas, alrededor de un volcán, y que se podrían juntar esos fondos con una serie de procedimientos también que podrían fortalecer la residencia y hacer actividades de prevención, entre ellas, pues el alertamiento temprano, el fortalecimiento del conocimiento del riesgo, no tanto de las personas que están en las instituciones de gestión de riesgos y de protección civil, sino de la población. Al final, los últimos que se enteran y los primeros que reciben el impacto es la población, es la que está más vulnerable por falta de conocimiento, por falta de la percepción de ese riesgo, como lo vimos ahora en el norte del estado de Veracruz y de Puebla, eh, como lo vimos en Acapulco hace un par de años, y que se puede reducir este impacto haciendo las inversiones adecuadas, pero se requiere, seguramente nos escribirá por ahí Luis Eduardo Pérez Ortiz, un análisis concreto, un análisis serio, un análisis de cuáles son las demandas que se tienen que atender en la percepción del riesgo de las personas. Insisto, no es posible repartir dinero a lo loco, repartir dinero sin tener el conocimiento de estas causas, que son las que nos van a llevar precisamente a reducir el riesgo, ¿no? Atender las causas que provocan este riesgo, es gestionar precisamente el riesgo. ¿Es cuánto, Mariano? Muchas gracias, César. Antes de seguir con la segunda ronda, voy a saludar a quienes nos hacen el favor de estar viéndonos y escuchando. Yo quiero nada más hacer un paréntesis, aprovechando la participación de nuestros ponentes, todos ellos expertos en el tema que estamos abordando esta noche. Básicamente esto queda grabado y quedará grabado como una cátedra sobre lo que es el Fonden, ¿no? El maestro Mario Ruiz nos pidió que le agregáramos FOPREDEN, que estaba incluido en este fideicomiso. Y bueno, también trataremos este tema de cómo se estuvo manejando y como ya lo comentó anticipadamente el doctor Pacífico Orantes. Saludo a Alejandro
orantes que nos está viendo, JJ Carrillo, Emma Sea, Ricardo Uribe desde Ciudad Universitaria, a la maestra Marta Marín, le mandamos un abrazo, espero que hasta Tamaulipas. Un comentario del maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, que ya nos hizo el favor de comentar la doctora Nacheli. Saludos a Alejandro Godínez, eh, a Erika Gómez, a Betuel González, a la licenciada Cristina Esquivel García, a Conclima Monterrey, Juan Torres Robles, un saludo hasta Coyoacán. Le mandamos saludos también a Adán García y a Tomás García, a Javier Rodríguez, también un saludo hasta Monterrey. Erika Gómez, ya comentamos, Ana Luisa Vargas Valderas, Josa Barrera, Cristian Monroy, Rubén Specter. Saludos, doctor César Flores, desde la maestría en la PROC Chiapas, un gusto ver tu participación, el ingeniero Rubén Ruiz. Teo González también, le mandamos saludos. Adrián García Cínico, Lisette Cobito, saludos Lisette Cobos, hasta Ciudad Juárez, Uciel Banderas. Y tenemos un comentario de Luis Eduardo que no se ha comentado y que quizá también sea eh, a la doctora Linda Álvarez, también le mandamos un saludo, a Abraham Torres. La doctora Linda Álvarez dice, después de un desastre, el factor tiempo es vital para una respuesta adecuada a la población afectada. Con Clima Monterrey dice, ¿por qué les permite construir o reconstruir hogares por debajo de la altura del nivel de inundación o encharcamiento? ¿No sería más barato, ahorrativo, rellenar el terreno y subir las casas encima del registro de inundación? Estoy buscando aquí el maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino. Entonces, si no hemos analizado las vulnerabilidades diferenciadas y las responsabilidades diferenciadas, al futuro debemos crear procesos de análisis diferenciados para crear instrumentos particulares de financiamiento. Coincido con la Shelly, hay que ver mejorías post-Fonden. Muy bien, no seguimos un orden. Quien quiera hacer uso de la palabra a partir de esta segunda ronda. Yo quiero nada más también, antes de que alguien tome esto y que sirva también para reforzarlo por ustedes si fuera necesario. Cuando César Flores y yo veíamos el nombre de esta charla, le poníamos paradigma del Fonden, los paradigmas del Fonden, y él me subrayó: un paradigma es un conjunto de atributos, ¿no? Compartidas por una comunidad científica o académica que proporciona un marco conceptual y metodológico para poder entender y abordar un problema. Sin embargo, también los paradigmas suelen cambiar con el tiempo y quizá este movimiento político de la administración federal pasada, pues quizás esté dando pauta para cambiar el paradigma del Fonden o Fopeden. Entonces, pues no sé, también Shelly es una experta en el tema de reconstrucción, ¿no? Que le tocó coordinar los esfuerzos en Ciudad de México post-sismo. Pero bueno, no sé quién quiera tomar la palabra en este momento con los comentarios que ha habido hasta ahorita. Yo quisiera abundar un poco más en lo que dijo la doctora Nacheli Ruiz sobre el tema de pasivo, que lo quiero ligar a lo que comentó el maestro, el doctor, perdón, Luis Eduardo Pérez, respecto a por qué el gobierno tiene que asumir costos. Bien, en realidad, todo riesgo materializado, todo riesgo aún no materializado para el gobierno se constituye, tal y como dijo la doctora Nacheli, en un pasivo contingente. Es decir, sabemos que va a ocurrir, sabemos que vamos a tener que contar con recursos para solventarlo, desconocemos el monto y desconocemos el tiempo en el cual se llevará, se tendrá que hacer uso de estos recursos. Quisiera yo regresar un poco incluso a lo que comentó el doctor César respecto a la formación del Fonden. El Fonden se crea como un instrumento de respuesta para la atención de daños ocasionados
por fenómenos perturbadores a la infraestructura federal. Posteriormente, en 1998, en Chiapas hubo lluvias atípicas que ocasionaron grandes desastres en la zona costa y en la zona sierra de Chiapas. El Fonden ya funcionaba de manera eficiente para la atención de la reconstrucción de la infraestructura física federal, carreteras, hospitales, escuelas, etc. Sin embargo, el gobierno del estado, que es quien adquiere el pasivo contingente de daños a la infraestructura estatal, se vio rebasado en su presupuesto. Hay algo que a veces se nos va en la conceptualización de los desastres, pero la parte de financiamiento es muy importante. Es muy importante porque los recursos presupuestales son limitados y las necesidades son potencialmente ilimitadas. Esto hace que la administración de los recursos tenga que ser muy precisa y la presupuestación tenga que ser muy estudiada, muy enfocada, muy focalizada. Ante esto, el Fonden se abre y comienza a ser subsidiario de los gobiernos estatales. Entonces, la Ley General de Protección Civil de aquel entonces puso un candado. El candado era: puedes acceder a los recursos del Fonden tú como gobierno del estado con una sola condición: que cuentes con un seguro catastrófico. No te ponía montos, no te ponía ningún tipo de condicionamiento, solamente contar con un seguro catastrófico para que tuvieras acceso al Fonden. La mayor parte de los estados entonces compraban seguros que cubrían necesidades básicas, muy básicas, porque a ellos no les interesaba tanto el contar con un instrumento de transferencia de riesgo, sino que les interesaba contar con un instrumento de transferencia de riesgo, que era el Fonden, para los gobiernos estatales. La nueva Ley General de Protección Civil dice que los gobiernos podrán contar con algún tipo de instrumento de transferencia de riesgo de acuerdo a sus posibilidades presupuestales. Finalmente, el gobierno se maneja a través de presupuestos y tenemos una ley que es la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, en la cual el Congreso de la Unión estableció que los estados y los municipios deben tener un balance presupuestal cero, ¿sí? O mayor a cero. Es decir, limitó de manera importante la capacidad que tienen los estados para contraer deuda. ¿Por qué estoy sacando todo esto? Porque en 2011, a partir de 2009, 2010, 2011, hubo eventos catastróficos impresionantes en nuestro país. Comenzó una importante afectaciones, tanto en la infraestructura física pública como en vivienda. Y esto ocasionó que los estados comenzaran, bueno, además de que los bancos eran muy permisivos, los estados comenzaron a endeudarse de manera importante. Como resultado de eso, ante eventos catastróficos, los estados ya no tenían capacidad de hacer frente a los procesos de reconstrucción. No digamos, ni hablemos de los procesos de ex ante, es decir, de prevención, porque nunca ha habido en nuestro país, no ha permeado, perdón, en los gobiernos esta necesidad de cuidar los recursos públicos destinados a la reconstrucción. Y esto provocó que en 2016 la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios se promulgara, y en su artículo 9 establece que se deberá crear un fondo. Cada estado deberá tener un fondo depositado en un fideicomiso
que represente el 10% de las aportaciones que haya realizado el Estado para la reconstrucción de Fonden en los últimos 5 años actualizado a la inflación. Finalmente, estamos hablando del Fonden, estamos hablando de recursos porque es precisamente la parte presupuestal en la que estamos en problemas. Indudablemente, la materialización de riesgos implica derogación de recursos y la erogación de recursos no necesariamente tienen que ser presupuestales, puede ser vía créditos. Recientemente estamos viendo que estamos como país en un momento histórico en cuanto al endeudamiento, 20 billones o 20 millones de pesos está pretendiendo ser autorizado para el siguiente, la ley de ingresos de la Federación. Es un tema importante. Un poco lo que decía el doctor César, si quisiera yo abundar no mucho. Sin embargo, decir que si bien el Fonden es un mecanismo noble, un mecanismo que funcionaba para lo que fue creado, también es importante decir que carecía de medios y estrategias para la plena garantía de utilización correcta de los recursos. Para el caso de la entrega de insumos de emergencia, cualquier tipo de insumo de emergencia, las reglas de operación del Fonden lo que solicitaban como comprobación era una encuesta de satisfacción. El último tramo, el tramo crítico, que era la entrega de recursos estoy hablando de emergencia, a los beneficiarios, a la población afectada, no existía. Actualmente no estoy seguro que exista, pero por lo menos el Fonden no existía. Y era un manejo que a veces tan discrecional que les puedo decir con conocimiento de causa que en algún año, de hecho en 2017 y en 2018 creo que fue en 2018, se usaron recursos presupuestales del Fonden para limpiar las playas de Cancún, de Sargazo, alegando algún tipo de afectación que en realidad no existía. Entonces, todo es perfectible. El Fonden fue un buen instrumento en su momento. Las instituciones, como siempre, trabajan bien. Sin embargo, hay individuos que hacen que las instituciones no funcionen de manera adecuada. Y bueno, esa es la situación en la que nos enfrentamos. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Pacífico. No sé quién quiere hacer uso de la voz, Nacheli o Mario. Si quieren, sigo yo. Adelante, sí, doctora. Em, Híjole, hay como tantas aristas del tema financiero que creo que no nos va a alcanzar el rato para todo lo que podríamos hablar. Fíjense que una de las cosas que también comentaba yo recientemente con colegas es precisamente cómo pensar la diversidad de estrategias que tenemos que hacer frente, y me quiero referir al artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios que ya comentó el doctor Pacífico. Es cierto, mandata que los estados tienen ahora que aportar un 10% de lo que hayan contribuido al Fonden en los últimos 5 años exactamente. Pero ahí, por ejemplo, mucho se dijo cuando desapareció el Fonden y cuando se le pidió a los estados que hicieran este nuevo modelo, digamos, de ahorro local para poder hacer aportaciones, que cómo era posible que se le pidiera eso a los estados, que era una forma de deshacerse de la responsabilidad, pero ahí, digamos, la opinión impopular es que eso no es así. Si nosotros realmente estamos comprometidos con reducir el riesgo, en realidad, toda esta diversidad de instrumentos, toda esta cartera o estrategia de instrumentos, tanto preventivos como reactivos, en realidad todos tendríamos que tener un poquito de esas aportaciones desde diferentes fuentes y bajo distintas estrategias, ¿no? Fiscales, deuda, transferencia. O sea, aquí sí cabe decir que hay una responsabilidad compartida y que esto tiene que ser un problema de todas y todos y de todos los niveles de gobierno. En ese sentido, yo sí quiero como sacar en esta segunda parte
mi preocupación por el tema de cómo está organizado el fondo. El fondo a nivel federal está en el ramo 23, que es un ramo de contingencias. Y fíjense que si ustedes ven, por ejemplo, el de Ciudad de México está, la aportación que tiene Ciudad de México, o sea, los recursos que tiene destinados a estos, están en un fondo de estabilización, que es también, digamos, un mecanismo de contingencia múltiple. O sea, es un fondo que se usa para varios propósitos. Si algo pasa en cualquier, digamos, aspecto, supónganse que por alguna razón le llegan menos aportaciones y participaciones, pues de ahí sacan, es un guardadito para ir compensando el presupuesto del gasto corriente. Y a mí me preocupa mucho ese punto, porque los fondos que son para propósitos de estabilización no tienen necesariamente las formas apropiadas para poder responder como ocurre a desastres cuyos periodos de retorno son grandes. Y ese es un poco el punto con el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera. Habla de los últimos 5 años. Sin embargo, por ejemplo, con Ciudad de México, pues los sismos que enfrenta Ciudad de México, el peligro sísmico que enfrenta Ciudad de México, pues el periodo de retorno que tiene un sismo significativo está en torno a los 30 o 40 años. En algunas cuestiones climáticas, los periodos de retorno son un poquito también más largos que 5 años. Entonces, el problema es que si nosotros ponemos una responsabilidad cuyo periodo de retorno es un riesgo que no corresponde con ese periodo de retorno, lo que vamos a hacer es tener una visión completamente insuficiente de realmente lo que hay que ahorrar en los instrumentos financieros que tenemos en los diferentes estados del país. Entonces, eso era una cosa que no quería dejar pasar. Y eso me lleva a otro punto, que es el tema fiscal, em, y que toca sobre todo el tema preventivo. La prevención está en acciones que en su mayor medida le tocan como responsabilidad constitucional a los municipios. Y es allí donde tenemos la mayor debilidad financiera de todos, ¿no? Entonces, creo que al estar peleando tanto por el instrumento federal, nos hemos olvidado de cuál es la situación realmente de gasto en los gobiernos estatales y municipales, y a los municipios les surge una reforma fiscal. ¿Y por qué les surge una reforma fiscal? Porque hay incentivos perversos para que los municipios no recauden, y sobre todo que no recauden los recursos de libre destinación, que son los que están orientados al tipo de gasto preventivo que se requiere, y menos, ¿no?, al gasto reactivo. Entonces, esa reforma fiscal, ¿qué implicaría? Que tenemos que hacer menos dependencia de recursos de la federación que van etiquetados a los municipios y que solo se pueden gastar en ciertas áreas, como por ejemplo salud, como por ejemplo educación, y que no pueden ser utilizados para otra cosa. Y entonces, ¿cómo le estamos pidiendo gasto preventivo, por ejemplo, en obra pública, en mitigación, en reubicaciones, en estudios de riesgo? O sea, ¿cómo podemos pedir eso si no hay un centavo para eso? Literalmente, en ningún lado. Donde puede medio haber es en el ramo 33, que son donde están las aportaciones y participaciones federales hacia allá. Pero esas inversiones son inversiones que van a obra pública múltiple, no son inversiones focalizadas en reducción de riesgo, y tampoco, a mi conocimiento, igual si hay alguien que lo sepa, o sea, lo podemos revisar. Según yo, no hay tampoco como reglas claras de operación que te digan, bueno, tú con el ramo 33 puedes hacer, por ejemplo, inversiones en desarrollo, en drenaje, en obra pública, en carreteras o en cosas así a nivel local, y que estos tengan una perspectiva de estrategias de resiliencia estructural. Eso no está. Entonces estamos construyendo, y como resultado construimos carreteras que de buenas a primeras el primer deslizamiento se los lleva, ¿no? Y, o sea, entonces, ¿dónde está esa estrategia nacional para poder hacer que todas estas diferentes, digamos, herramientas que se pellizca por aquí y por allá? Por ejemplo, están los créditos que se están dando ahorita a los trabajadores en zonas de desastre para poder invertir en sus casas. ¿Dónde está la supervisión técnica para asegurarnos de que la reconstrucción cumple con los criterios de seguridad estructural que se necesitan, o los criterios de habitabilidad y de confort térmico que van a enfrentar estas comunidades en los casos de ondas de calor en los siguientes años con los temas climáticos?
Entonces, creo que cierro esta intervención con esta necesidad de pensar o imaginar diferentes estrategias o herramientas que nos permitan fortalecer la prevención y fortalecerla donde más se necesita, que es en los espacios locales. Y eso creo que nos lleva a otro tema, que es el tema de una reforma fiscal y de quizás de una revisión de las facultades y atribuciones constitucionales de los estados y los municipios, ¿no? Muchas gracias, doctora. Saludamos a Aranza Ponce de León hasta Puebla, Lupita Huerta Morales, saludos hasta la zona cero, Costa Rica, Krista Monroy, saludos también hasta Hidalgo, a Maverick, Arturo Rendón, saludos a la Ciudad de México, a Chuck Dani Sosa, hasta Nezahualcóyotl, Estado de México, a Blan Torres, a la maestra Gwendolyn Morales, saludos hasta el Instituto de Geología de la UNAM, a la maestra Brenda Gómez Ledesma, un abrazo, Brenda. Al maestro Eduardo Vargas Ábalos, también un abrazo hasta la emblemática base aérea de Santa Lucía. Octavio del Castillo, hasta Ciudad del Carmen, Campeche. Jorge González Aguilar, saludos hasta Jalapa. Licenciado Constantino, excelente tema. Manuela B., Abraham Torres, eh, Ana Luisa Valdera, Vargas Valderas. Lucero Campos, Mercados hasta Morelos. Muy bien. Mario, si gustas tomar la palabra, por favor. Sí, mi estimado Mariano. Sí, también ampliar la discusión acerca de las eventualidades. Hoy tenemos un notice que nos da la luz en investigación de esos tiempos que tomamos nosotros en reaccionar, de los daños, pérdidas, del día de hoy, cómo el empresariado sigue saliendo y lo debemos de tener como un referente de esos claroscuros en los nuevos mecanismos que se tienen pues, para perfeccionarlos, ¿no? En sus diferentes vertientes. Tuvimos un segundo huracán al siguiente año que también nos vuelve a dar la reflexión. Entonces, independientemente de eso, los mecanismos, llámese el fondo, el fideicomiso que nos da esa claridad, como comentaba hace rato, ¿no? Si es un fideicomiso como entidad paraestatal, nos da una claridad en las operaciones y en las decisiones técnicamente especializadas. Pero el día de hoy, los mecanismos que tengamos nos deben de dar una reflexión amplia de cómo ir perfeccionando los mecanismos con fideicomiso o sin fideicomiso y esos claroscuros que nos permitan tener una respuesta a esta contingencia donde se pone en riesgo efectivamente ese tema existencial de la población, ese tema de recuperación también de los nodos económicos que nos permiten a nosotros tener una respuesta más rápida de recuperación de los entornos de desarrollo económico de estos espacios donde fuimos afectados. Entonces, ¿qué es lo que quiero reflexionar con esto que estoy comentando? Que independientemente de los mecanismos que tengamos, llámese, y repito una vez más, una entidad paraestatal con esta filosofía y autonomía jurídica de decisión y operación y cuerpo colegiado de toma de decisiones especializadas técnicas en el tema, a una respuesta que necesitamos nosotros el día de hoy con la frecuencia que estamos viendo de estos huracanes. Esperemos este año cómo nos va a tornar este cierre de temporada, pero tener esa reflexión y perfeccionarla. Entonces debe de tenerse en estos mecanismos una claridad que nos permita a nosotros no solamente observarla, sino contribuirle. Decía bien Nayeli, nosotros debemos de observar cómo esos pequeños esfuerzos medianos o macro esfuerzos que se están haciendo se sumen a esta respuesta rápida. No podemos, y tiene razón, de dejar destinado todo a un solo orden de gobierno federal. Debe de haber una coparticipación, pero una coparticipación basada en la vulnerabilidad, claro, de los estados y efectivamente en ese recaudo que deben de tener, porque pueden tener una vulnerabilidad muy grande, pueden tener un riesgo muy elevado, pero una poca capacidad financiera. Entonces, ¿cómo estamos nosotros o qué es lo que se debe de hacer para ese tipo de análisis y destinar en las temporalidades y las amenazas y riesgos que tiene nuestro país y las zonas ya históricamente, por lo menos con los retornos que tenemos y la inteligencia del conocimiento de la historia de estas eventualidades, pues esos pasivos contingentes acordes a esta necesidad? Hay que hacer un análisis, efectivamente, con o sin fideicomiso,
con estas reglas de operación existentes para que se vinculen y tengan transparencia, para que todo el mundo la abonemos una vez más en una institucionalización de ese flujo de dinero que nos permita hacer contingencia, que nos permita dar esa atención y también la otra derivación que es esa prevención y esos mecanismos que nos pueden ayudar para bajar esas vulnerabilidades territoriales que tenemos en nuestro país. Gracias. Gracias, Mario. César, para cerrar el segundo bloque. Sí, mira, haciendo un poco eco de lo que comentaba la doctora Nacheli, eh, absolutamente de acuerdo en el rediseño de la parte fiscal de los municipios, porque lo quiero ejemplificar con algo muy sencillo. Las rutas de evacuación del Popocatépetl, pues obviamente se les tiene que dar mantenimiento, no solamente son las rutas de evacuación, sino que son los caminos regulares por donde suben y bajan todas las personas que viven en esas 24 comunidades que están muy cercanas al cráter del volcán. Pero cuando intentas hacer la reencarpetado pues de las rutas, te das cuenta de que un tramo es federal y ya lo trae la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Infraestructura o como se llame ahora, y que el otro tramo es estatal y que se tiene que alinear con la reparación que haga el gobierno federal. Y otro tramo es municipal y evidentemente la respuesta de todos los presidentes municipales de todos los municipios del país es no tengo dinero para nada. Entonces, este tipo de estructura financiera podría estar enfocada a solventar las situaciones que son de utilidad común. Eso, por ejemplo, y es un ejemplo muy sencillo que sucede aquí en el volcán Popocatépetl, ¿no? Y en cuanto a que la prevención le corresponde a los municipios, muchas veces el mismo gobierno federal centraliza la responsabilidad de la generación de esa prevención y sobre todo, y lo vimos ahora tan solo con la respuesta de impedir inclusive la participación de la sociedad civil y de cuerpos voluntarios para el apoyo, no solo para el acopio de ayuda humanitaria, sino para la respuesta a la emergencia como tal. Entonces, no solamente es analizar o proponer la revisión y la nueva estructura de un eventual fondo que sea para la respuesta a emergencias y a desastres que sí debe de existir, pero sobre todo que vaya más enfocado en otro instrumento financiero a solventar los problemas que tenemos para gestionar el propio riesgo, como lo comenta Mario en su aportación. Muchas gracias, doctor. Aquí nada más voy a leer unos comentarios de las personas que nos están acompañando en la transmisión. Abraham Torres, saludos de Santana, Sonora. Sigamos promoviendo la cultura de la prevención de riesgos. Aún falta mucho por hacer y cada vez debemos ser más profesionales en la administración de los recursos públicos. Lizeth Cobos, es súper importante que los encargados de diferentes responsables de desarrollo urbano de los diferentes niveles de gobierno estén perfectamente capacitados en el ordenamiento ecológico del país para así poder establecer perfectamente los planes directores de desarrollo urbano, así como los profesionales de protección civil y ecología que estén en completa sinergia de conocimiento profesional, evitando así los asentamientos irregulares previo estudio de vulnerabilidad. Luis Martínez dice, muy de acuerdo con lo expuesto con la doctora Nacheli en esta intervención y creo que es un tema que desde hace mucho se ha estado poniendo sobre la mesa, la transversalidad y la alineación de leyes, reglamentos y normas para la correcta, efectiva y eficiente distribución y ejecución de atribuciones y recursos de responsabilidades. Ejemplo, las leyes sobre el ordenamiento territorial no están alineadas con la gestión de riesgos en varios estados. Saludos desde Cholula, Puebla. Ya básicamente pasamos la primera hora de esta charla y vamos a abrir el tercer bloque de participaciones, pero quisiera yo pedirles que fuéramos aterrizando sobre, primeramente, pues obviamente hay a partir de la desaparición del Fonden, muchas opiniones, muchos temas tabú sobre ello.
mucha crítica, también mucha halagos a favor de la desaparición por el exceso de corrupción. Recientemente, hace unos días, la secretaria de la Función Pública Federal presentó ahí un esquema de lo que era el Fonden, que obviamente no reflejaba la realidad que ahorita han ustedes comentando, pues sin embargo se presta a otro tipo de especulaciones. Y estando aquí ustedes como expertos en la materia, quisiera pedirles que en este tercer bloque fuéramos tratando de concluir sobre lo que, si bien es cierto, la doctora Nacheli Ruiz Rivera hablaba sobre el gasto público. La verdad es que una nueva reforma fiscal y hacendaria lo veo muy difícil. Los gobiernos estatales y locales cada vez tienen menos recursos, como bien lo comentó, y la centralización del gasto público está, valga la redundancia, totalmente centralizada. El gobierno federal prácticamente es quien decide las obras que se van a hacer en estados y municipios. Entonces, en la práctica se ve muy difícil de hacer, pero bueno, desde su perspectiva, ¿cuál debería de ser una posible solución eh, para poder hacer el Fonden un instrumento, mm, salvo todos los errores que había en el pasado, que ya explicó el doctor Pacífico antes, que pudiera ser un poco más eficiente y estratégico en la prestación de ayuda humanitaria y sobre todo en la parte de rehabilitación y reconstrucción? Como me preocupó mucho el comentario de la doctora Nacheli de que básicamente nos alejamos mucho con lo que ha estado sucediendo de la prioridad de Sendai, particularmente en la reconstrucción resiliente, ¿no? O sea, estamos tratando de salir del paso con improvisaciones, pero dejamos obviamente la misma vulnerabilidad que estaba previo al evento. Entonces, si quieren, hacemos una tercera ronda en este sentido. Iniciamos, si gustas, Mario, luego la doctora Nacheli, el doctor Pacífico y posiblemente César. Sí, mira, un tema adicional de lo que comentaba alrededor de este gran concepto que, repito, se llama securitización, es cuando nosotros tenemos ya asegurados los pasos que había comentado, nos permite a nosotros como Estado hacer medidas emergentes, contingentes, inclusive en el mundo, ahora que fue lo del COVID, pues se violaron muchas leyes. ¿Por qué? Porque el derecho al tránsito, a la individualidad, para no exponerte a este virus, pues dio medidas que permitían a los estados pues transgredir cualquier norma jurídica en términos de abatir esa contingencia que fue el coronavirus en su momento. Entonces, si nosotros observamos esto en un caso extremo, es como nosotros, pero previo, ex ante efectivamente, cómo nosotros podemos observar de que se puede construir ese flujo de dinero dinámico que he estado comentando para este tipo de eventualidad de los desastres. Es decir, tiene que ser multinivel y no solamente multinivel, decíamos solamente el federal o esa debilidad que se tiene municipal, sino se debe tener ese múltiple nivel de los órdenes, pero también de los sectores. Es decir, ¿cómo podemos nosotros tener una medida extraordinaria en un momento tal, pero previamente acordado y armonizado, no solamente en los órdenes de gobierno, sino también en los sectores que nos componen nuestra sociedad para poder abatir? Porque al final ese desastre que nos afecta, pues nos afecta en la operación de gobierno, en la continuidad empresarial, en la continuidad familiar. Entonces, ¿cómo construir el día de hoy si no tenemos una fortaleza económica o grande, podríamos tener con grandes instituciones o esas estaciones de bombero de primer nivel o grandes sueldos en las personas que colaboramos y trabajamos en la gestión integral de riesgos en sus múltiples órdenes también? Podemos tener ex ante, efectivamente, ante estas contingencias, en estos múltiples niveles del gobierno y sectores, verdaderamente una preparación ante ella. Digo una vez más, el sector empresarial tiene esa conciencia de estas contingencias, de que pues no basta todo mucho dinero, regreso una vez más a Otis,
y John, que nos dieran esas experiencias que nos dicen pues casi cada año y esas afectaciones que hemos tenido, pero tomarlo en esta capacidad que tenemos como país, no solamente como Estado, en estos múltiples sectores. Esa podría ser una aportación para ver cómo podríamos abatir esos efectos en un momento de desastre. Muchas gracias, maestro. Doctora Nacheli. Bueno, pues yo quiero retomar tu comentario, Mariano, acerca de que se ve súper difícil una reforma fiscal. Esa es la carta de los Reyes Magos, evidentemente. Vemos, como general, tú tienes razón, una tendencia a centralizar todo, desde las intervenciones hasta la distribución de gasto y demás. Entonces, en ese escenario, digamos, el escenario realista, que no es el óptimo, pero es el realista, creo que una de las cosas a la que deberíamos, que sí deberíamos posicionar o que deberíamos pensar cómo hacerla, es sí pedir al gobierno federal que hubiera una estrategia más, más clara, más dirigida, más orientada específicamente al tema de la prevención. O sea, como ya lo mencionaron al inicio, el abismo entre el presupuesto de los 19,000 millones de pesos que está en Fonden y el que está en FOPREDEN, que son cientos y pico de millones, es abismal. Y ese fondo, que es muy pequeño, se dedica a proyectos estratégicos para la nación, como por ejemplo el sistema de alerta sísmica mexicana, ¿no? Y el resto de la prevención, o sea, ¿dónde están las alertas tempranas? ¿Dónde están los atlas de riesgos? ¿Dónde están las reubicaciones que son necesarias en muchos de los casos? ¿Dónde están las obras de mitigación? ¿Dónde están los simulacros? O sea, ¿dónde está todo eso en los municipios del país y en parte en los estados también? O sea, no está ese dinero. Entonces, yo lo que pediría, si nos vamos a quedar en el nivel central, es una estrategia financiera, ¿no? Que no se ve. O sea, hay una estrategia para controlar daños y para reducir y para controlar la narrativa sobre el desastre, pero no hay una narrativa y una inversión que se vea clara para poder actuar sobre los aspectos causales de los desastres y los procesos de prevención y de recuperación. Les doy un ejemplo. O sea, sí, habrá mucha ayuda y apoyo directo, pero, por ejemplo, no hay, hasta donde yo he visto, una estrategia para generar precios de garantía de los materiales de la construcción en las zonas donde se va a reconstruir. Y eso es una cosa que ya deberíamos haber aprendido. En las zonas de desastre, los materiales de construcción aumentan de precio de formas descomunales y si tú individualizas el gasto en reconstrucción, lo que vas a hacer es hacer que haya una especulación sobre el material de construcción. Necesitas hacer compras consolidadas, necesitas hacer prototipos. En caso necesario, necesitas hacer o aprovechar esas circunstancias dolorosas y trágicas para poder hacer digamos, los movimientos de población que te permitan ponerla en zonas más seguras. Eso no lo hemos visto en otros países, eso no está, y eso no es un apoyo directo. Eso tiene que ver con una estrategia de política de prevención que tiene que ser financiada y que creo que hacia ahí es a donde a mí me gustaría como ahora sí que redirigir mi carta a los Reyes Magos. Si no hay una reforma fiscal y no hay una corresponsabilidad de niveles de gobierno, entonces que en el nivel central veamos una estrategia mucho más inteligente y mucho más comprometida y además mucho más conveniente para el propio gobierno federal, porque eso le va a ayudar a invertir en la reducción de riesgos tanto en el corto como en el mediano plazo. Y a todos nos conviene, incluso, o sea, es parte del proceso de gobernabilidad, reducir los impactos de los desastres. Entonces, creo que por allí va como mi última intervención. Creo que tendríamos que tener mucho más claridad y mucho más intencionalidad en invertir de forma inteligente, porque eso es un problema de seguridad, es un problema de derechos humanos y es un tema de estrategia política que puede y vale la pena hacerse, ¿no? Creo que con eso cierro. Gracias. Gracias. Ahorita les pediré nada más un mensaje final muy breve a manera de conclusión de la participación de cada uno de ustedes. Doctor Pacífico, antes, adelante. Bien, gracias.
Para cerrar, únicamente diría yo que recordemos que el Fonden es uno más de los instrumentos de gestión, de gestión financiera del riesgo. Eh, Vamos a decir que es un instrumento de ahorro para crear un fondo de emergencia o un fondo de contingencias para que en caso de requerirlo el gobierno pueda hacer uso de él sin afectar el presupuesto anual que fue aprobado por el Congreso, en los Congresos de los Estados, o perdón, por el Congreso de la Unión o en el caso del nivel subnacional por los Congresos de los Estados. El Fonden como instrumento financiero siempre fue perfectible. Actualmente, si se cuenta ya con un presupuesto específico para la atención de emergencias que sustituye al Fonden, pues bueno, simplemente lo que se está haciendo es que en vez de utilizar un instrumento financiero a través de un fideicomiso Fonden, se están utilizando esos mismos recursos presupuestales de manera directa. Ahora bien, para cerrar, quisiera yo hacer énfasis en que, como siempre, el Centro Nacional de Prevención de Desastres eh, recientemente, en 2023, sacó un documento del índice de gestión de riesgos de desastres que incluye, entre otras cosas, la planificación financiera a nivel estatal. Considero que este instrumento es importante y me imagino, quiero yo pensar que fue una guía para la instrumentación de este fondo de emergencias del gobierno federal, que ahora usa recursos presupuestales de manera directa y no a través de un fideicomiso, que finalmente siguen siendo recursos presupuestales, y que el contar con esa previsión de recursos pues no afecta el gasto ordinario del gobierno. Con eso cerraría mi participación. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Adelante, César. Ahorita le pido un último comentario para concluir. Adelante, César, por favor. Bueno, yo cerraría con que el Fonden no puede convertirse o no debe convertirse en soltar dádivas. No se resuelve la vida con un refrigerador y con un colchón y con techos de lámina, como bien mencionaba la doctora Nayeli. La reconstrucción debe ser guiada para no reconstruir el riesgo y y que debe de ser de una manera planeada, ya incorporando temas de ordenamiento territorial, de gestión del territorio, etcétera. Y bueno, que también es evidente la falta de profesionalización de los responsables de protección civil y de gestión de riesgo de desastre en muchos lugares donde no hay un planeamiento, no hay un reforzamiento con la propia población para el sistema de alertamientos, para el sistema de comunicación del riesgo, y por lo tanto, hay que fortalecer el conocimiento de este riesgo y la comprensión del riesgo, pero debe ser zonificado, ¿no? Ya comentamos hace un momento que el país tiene una diversidad impresionante, sobre todo para la gran cantidad, debido a la gran cantidad de amenazas que acechan al propio territorio nacional, y no perder de vista, sobre todo, que un tema de desastre, un tema de falta de organización para la prevención del desastre, estamos perdiendo de vista un tema netamente estratégico y, como lo comentamos también hace unos días, es un tema absolutamente de seguridad nacional. ¿Cuánto está costando la reconstrucción de Otis? ¿Cuánto está costando de Acapulco por Otis? ¿Cuánto va a costar la reconstrucción de la cantidad de municipios, comunidades, localidades, pueblos, rancherías que se vieron afectados nada más con las lluvias de estos días de octubre en el norte de Veracruz y de Puebla? Con esto cierro, querido Mariano. Muchas gracias. Con el gasto directo que se está ejerciendo a partir de la desaparición del Fonden, la verdad que también tiene un impacto en el desarrollo del país, que es algo de lo que no se habla, pues, y que refieres tú y comentamos ya en el tema de la seguridad nacional y la gestión del riesgo de desastres. Yo tengo nada más para cerrar 4 preguntas que han estado surgiendo en los medios y en los comentarios de redes sociales sobre lo que ha estado, sobre las tragedias que han estado ocurriendo en nuestro país a partir de Otis y ahora con la tragedia de la Huasteca por las graves inundaciones. Primeramente, el Fonden se creó hace 29 años prácticamente y, como bien lo dijeron, fue un ejemplo internacional. De ahí derivaron otros esquemas financieros en otros países, particularmente aquí en la región de Latinoamérica. Eh, yo lo que quisiera preguntar es, voy a hacer 4 preguntas en serie para que pueda ya cada uno de ustedes hacer
última intervención y conclusión de su participación. Si el propósito inicial de la creación de Fonden se mantiene aún con los instrumentos financieros, o sea, la filosofía de haber creado un instrumento financiero, si se sigue manteniendo con el actuar hoy en día con un presupuesto de ejercicio centralizado. Si los factores que llevaron a la extinción del fideicomiso Fonden en el año 2021, eh, con los argumentos que ya se han expuesto aquí de manera general, se sostienen o no se sostienen, digo, es un hecho consumado, pero también es parte del argumento y de la retórica que se maneja cada vez que ocurre un desastre en nuestro territorio, ¿no? ¿Por qué se extinguió el fideicomiso? Por, por eso por ese argumento que se maneja, que se realiza, particularmente la emergencia y la reconstrucción, tras la ocurrencia de un desastre, sigue siendo, ya, aunque ya lo comentaron, de manera efectiva. ¿Y qué implicaciones ha tenido pues este cambio en el manejo del instrumento financiero para poder atender de manera estratégica, eficiente y oportuna la emergencia en el territorio? Entonces, si gustas, iniciamos con un cierre de tu parte, Mario, y conclusión. Sí, mira, pues como bien comentas, esa claridad en los roles y en el flujo de los actores en este proceso, pues eso nos da una certidumbre. Lo que nosotros tenemos y lo que nosotros tenemos como enemigo directo es el tiempo. El tiempo en atender esa emergencia, el tiempo en reconstruir el tiempo. Entonces, ¿qué agilidad nos debe dar este mecanismo? Debe ser identificado en estos procesos que tengamos unos roles específicos, institucionales, sociales, lo que comentaba también hace rato, para que tengamos esa claridad. Entonces, roles, proceso crítico de flujo de dinero es muy importante y con eso llego a mi conclusión y aportación, que es tener una verdadera claridad en ese constructo que tenemos de este proceso crítico institucionalizado financiero de desastres que tenga efectivamente una capacidad de acción excepcional, como nos marca la seguridad internacional, de poder atender esta contingencia. Digo, ex ante, se oye muy raro decir una medida excepcional donde puedo yo brincarme, decía en otros países, pues las leyes, todo el marco legal, pero ex ante me permite con la inteligencia de este análisis ver estos actores, ver estos flujos en estos múltiples niveles y múltiples sectores sociales que integramos una respuesta con las capacidades que tiene un país como el de nosotros, como México, donde debemos de sumarnos y efectivamente dar esta claridad a esta construcción ex ante de este proceso financiero de crisis, yo diría, para el flujo de dinero en caso de desastres. Gracias. Muchas gracias, maestro Mario Ruiz. Adelante, doctora Nacheli. Bueno, como mi mensaje final y respondiendo a tu pregunta, Mariano, de si se sostiene, yo creo que no se sostiene. La crítica que se le hizo al Fonden en su extinción era pues que tenía los temas de corrupción y que de alguna manera no estaba generando los resultados de reconstrucción y de recuperación que se esperaban. Pero si ustedes se fijan en las normas de operación que tú ya citaste, Mariano, o sea, las que están ahorita destinadas al fondo que está en el ramo 23, en el ejercicio del gasto son muy parecidas, o sea, no están en un fideicomiso multianual, pero en las formas en las que se ejerce el gasto son muy parecidas. En eso no cambió. Y en ese sentido, yo creo que lo que nos tenemos que cuestionar es cómo hacemos el gasto. Y para mí, la forma en la que se está atendiendo ahorita es más opaca que lo que se tenía. Y voy a decir muy claramente por qué. Si ustedes ven el programa de emergencia social y natural de la Secretaría de Bienestar, que es la base de donde se está recogiendo la información de los censos de damnificados, ahí hay 490 millones de pesos. O sea, es imposible que el gasto que se está ejerciendo en desastres salga de allí o salga con esas reglas de operación, que por cierto son bastante laxas, porque ni siquiera necesitan una declaratoria. No hay declaratoria. O sea,
Eso nos va a cambiar también en parte los registros administrativos de los desastres, porque nuestra historia también se basa en la historia de las declaratorias que han existido y en las evaluaciones de daño que se asocian a esas declaratorias, y esas no están. Entonces, eso creo que eso es parte de lo que tendríamos que pensar como la estrategia. También es importante la transparencia del gasto, porque eso nos permite planear. Si nosotros no sabemos cuánto hemos gastado, no podemos saber cuántas son nuestras perspectivas, por ejemplo, en pérdidas de largo plazo. ¿Cuáles son digamos, lo que dejamos de percibir como mexicanos en nuestra economía por el hecho de tener un desastre en términos, por ejemplo, de turismo, de producción agrícola, de horas de trabajo, persona, etcétera? O sea, todas esas cosas, todas esas estadísticas son estratégicas para poder planear las finanzas de riesgo, y esas no las tenemos. Entonces, creo en ese sentido que los errores que se criticaron en su momento se sostienen. Y con eso cierro, y mil gracias por la oportunidad de estar esta noche. No, gracias a ti por pedirnos hacer este conversatorio, Ashley. La verdad que muy agradecido. Yo creo que sí se deja aquí una cátedra sobre el tema de Funden y permite pues a los que nos dedicamos al tema de la gestión de riesgo, la consultoría en protección civil, tener un criterio todavía más amplio y más acertado sobre este tema del Funden, ¿no? Y no hablar en base a lo que leemos nada más en redes sociales de cómo se está ejerciendo el poder. Doctor Pacífico Orantes, adelante, un comentario final. Tienes apagado tu micrófono. Ah, ahora sí. Para concluir y tratando de seguir el hilo de las 4 preguntas detonantes para finalizar, yo pienso que como toda institución es perfectible, el Fonden era un muy buen instrumento financiero, estaba bien conceptualizado. Actualmente están tratando de explicar que era muy burocrático y que era lento en su respuesta. No, no es cierto. Era un instrumento eficiente en su respuesta. 5 días para tener en puerta donde fuera requerido los insumos de emergencia. Los procesos de reconstrucción sí eran lentos, y esta lentitud no era debido al Fonden, quiero ser muy enfático, no era debido a falta de recursos del Fonden, sino más bien los estados, cuando les correspondía dar su participación, eran bastante lentos. El Fonden era como cualquier otro instrumento financiero, tenía deudos, sí tenía deudos, dado que había muchas obras que no habían sido cerradas por falta de la correspondiente aportación estatal. Eh, los actuales instrumentos financieros son más eficientes, pienso que no. Pienso que la opacidad nunca va a ser un buen signo de administración pública, sino lo contrario. Pienso que actualmente la opacidad domina y que sí se requeriría una mayor apertura en cuanto a recursos. Quiero enfatizar que era muy importante contar con declaratorias de emergencia, con declaratorias de desastre, porque técnicamente se garantizaba la ocurrencia del fenómeno perturbador y se garantizaba que los recursos fueran usados para por lo menos lo que estaba señalado dentro de cada declaratoria. Pienso que eso es una pérdida irreparable no contar con esas declaratorias, y considero que hace falta muchísimo por hacer en materia de instrumentos de gestión de riesgo en México. Hubo un retroceso, considero que hubo un retroceso. Esperemos que poco a poco vayamos ganando otra vez terreno, bueno, el gobierno vaya ganando terreno en esta materia y pueda hacerse más eficiencia el uso de los recursos, la respuesta a la emergencia y sobre todo la prevención de desastres. Entender que por cada peso que nosotros le invirtamos a la prevención, son 10 pesos que no gastaremos en reconstrucción. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y desafortunadamente yo nada más comentaría con lo que dijo la doctora Nacheli, que el ejemplo cunde, pues, y ojalá que la discrecionalidad con que se manejan hoy no se transfiera de la misma manera a los instrumentos financieros de los estados y municipios una vez que se implementen. Para cerrar, mi querido César Flores, doctor, tú haces la última intervención y me haces el favor de cerrar este conversatorio. Bueno, pues yo coincido plenamente con Mario, con Nacheli, con Pacífico, en que sí es necesaria una revisión, sí es necesario
volver a establecer cuáles pueden ser los parámetros para poder tener un buen instrumento financiero, tanto para la prevención como para la respuesta. Es indudable que se requiere para la respuesta, y no solo para temas de discurso, sino que resuelvan de verdad la problemática, principalmente la vulnerabilidad social en muchos sentidos. Y sí hay un retroceso porque todo lo que hay, pero no solamente en el Fonden, pero esa es materia de otros programas, ha habido un retroceso porque estamos como hace muchos años sin saber de dónde obtener recursos para poder reconstruir, para poder apoyar a las familias, para poder apoyar a las comunidades. Y pues si me permites, Mariano, quiero agradecerle profundamente a Nacheli porque siempre nos da una luz impresionante con sus participaciones en el programa, a Pacífico, que me da muchísimo gusto saludarlo y verlo. Siempre es súper interesante escuchar su punto de vista en temas de la gestión de riesgo de desastre, y a Mario Ruiz, que siempre nos da un aspecto muy interesante de la securitización de la gestión del riesgo de desastres en diversos órdenes, en el nacional, en el internacional, y obviamente a ti por acompañarnos en este programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante esta transmisión. La verdad es que una disculpa por no haber leído todos los comentarios, pero personalmente era muy importante escuchar de viva voz, sin tanta restricción de tiempo, a nuestros especialistas, la doctora Ancheli Ruiz, al doctor Pacífico Orantes, al maestro Mario Ruiz y al doctor César Flores. A todos les deseamos muchas buenas noches y muchas gracias nuevamente. Nos vemos en el próximo programa. Gracias, que descansen. Gracias, hasta Gracias. luego.